Muy bien. Bueno, ¿están viendo todos el cuadrito que estoy mostrando? Sí, hermano. Sí, Ok. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver un poquito de información acerca de qué es lo que está por acontecer. Porque vamos a hablar un poquito acerca del arrebatamiento y vamos a hablar un poco sobre lo que sucederá a quienes sean arrebatados. Y también qué sucederá a quienes no sean arrebatados. Voy a ir explicando eso en su momento. Pero esta gráfica que está aquí, quiero explicarla y me estoy apoyando en una lámina que encontré ahí en la red. Y, y con el permiso del autor, porque ni siquiera tiene tampoco que tenga restricciones, entonces ya vamos a utilizarla para dar la clase. Entonces, eh, esta es una historia de la humanidad a partir de Moisés, ¿sí? A partir de Moisés. Conocen a Moisés, ¿verdad? De seguro han oído hablar de Moisés, de los 10 mandamientos, de las 10 plagas y bueno, etcétera, etcétera. Entonces todo eso sucedió, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, con Moisés. Y bueno, esto sucedió acá, ¿sí? Aquí en el monte Sinaí, el Señor le dio la ley a Moisés. Entonces, a partir de cuando le dio la ley a Moisés al pueblo de Israel, entonces la ley estuvo vigente, ¿verdad? Y fue regida, fue la que rigió al pueblo de Israel. Entonces, en Éxodo 20, por ejemplo, ustedes pueden ir a ver lo que son los mandamientos que dio el Señor, ¿sí? En realidad son 613 mandamientos, ¿sí? De entre ellos un grupo de hacer y otro grupo de no hacer. Entonces, esa es la cantidad de leyes que le dio el Señor, pero se resumen en 10, ¿verdad? Que son los que nosotros conocemos, ¿verdad? Los famosos 10 mandamientos, ¿sí? Bueno, entonces, el Señor le dio a Moisés los 10 mandamientos, ¿verdad? Y llegó el momento en que tenía que venir nuestro Señor Jesucristo. Aquí pasaron una serie de años y después viene nuestro Señor Jesucristo y muere en la cruz, ¿sí? Muere en la cruz. Aquí el Señor es crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo. Luego entonces, de morir y resucitar, Él ascendió al cielo, ¿sí? Aquí está la flecha que nos marca la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, 10 días más tarde, bajó el Espíritu Santo, ¿sí? Bajó el Espíritu Santo. Eso lo narra Hechos 2. Ahí en Hechos 2 ustedes pueden ver cómo se dio la venida del Espíritu Santo aquí a la tierra y a partir de ahí entonces empezó la iglesia y empezó el periodo de la gracia, ¿sí? Entonces empezó el periodo de la gracia. Después entonces que bajó el Espíritu Santo acá, empezó el periodo de la gracia o la era de la iglesia, ¿sí? O la edad de la iglesia. Este circulito, medio circulito aquí, celeste que ustedes ven y que al final tiene unos puntitos que después voy a explicar, esa es la era de la gracia, ¿sí? O sea, es la era de la iglesia. Aquí es donde nosotros estamos, ¿sí? Entonces, en los primeros años de la era de la gracia, en el año 70, se destruyó el templo de Jerusalén, ¿sí? El templo de Jerusalén fue destruido, ¿verdad? En el año 70, esto yo lo expliqué en una de las clases. Y entonces a partir de ahí, eh, la iglesia como tal cobró vigencia más fuerte. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando el Espíritu Santo vino, entonces ya no era necesario que hubiera un templo físico. ¿Por qué? Porque ahora nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Ahí si ven que yo miro hacia la derecha es porque la pantalla donde están las fotos de ustedes, las cámaras de ustedes las tengo a mi derecha. Bien, entonces se da todo el periodo de la gracia, ¿verdad? La edad de la iglesia. Y aquí, a partir de aquí donde están estos puntitos que están acá, aquí abajo yo le puse
principio de dolores. ¿Qué es principio de dolores? Mateo 24 del 3 al 12 y quiero pedirles por favor que abran sus Biblias ahorita. Abran sus Biblias. Mateo 24 del 3 al 12. ¿Ya lo tienen? Mateo 24, ¿qué? Del 3 al 12. Le voy a pedir a Emily, por favor, si lo puede leer. Del 3 al 12. Así es. Señales ante el fin del mundo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal ha venida? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que acabamos de leer es lo que ha estado sucediendo. Esto que estoy mostrando son asuntos que narra la Biblia. Nosotros como cristianos y cualquier persona que diga ser cristiana debe regirse por la Biblia porque quien habla de Cristo es la Biblia. No hay ningún otro libro que hable acerca de nuestro Señor Jesucristo, sino solamente la Biblia. Entonces, lo que les estoy mostrando yo ahorita es información bíblica. Si ustedes pueden incluso tomarle foto o cuando yo grabe la conferencia, yo la voy a depositar en YouTube para que ustedes puedan entrar y verla más despacio. Pero ahí están las citas bíblicas para que ustedes puedan apoyarse. Entonces, todo lo que yo estoy hablando es Biblia, ¿sí? Entonces, por aquello de que alguno diga, no, es que lo que pasa es de que hay otros libros que narran otras cosas, déjenme decirle que el único libro que habla de Cristo es la Biblia. Entonces, si nosotros decimos creer en Cristo, entonces debemos de creer en Cristo conforme a lo que dice la Biblia y creer en todo lo que dice la Biblia. Entonces, yo aquí les estoy mostrando toda la historia de la humanidad desde Moisés, ¿verdad? Hasta los últimos tiempos y por eso se los voy explicando poco a poco, porque después yo voy a profundizar un poquito ahí en algunas cosas. Entonces, por eso fue que yo puse estos puntitos por aquí, los puse anaranjaditos porque anaranjaditos así como que ya un poquito de dolor, ¿verdad? Entonces, a partir de cierto tiempo, ¿sí? Empezaron los principios de dolores. ¿Cuándo más o menos empezó todo eso? Eso empezó... Exactamente, no hay una fecha, pero aproximadamente empezó después de que el pueblo de Israel se constituyó en nación, que fue el 14 de mayo de 1948. Entonces, a partir de ahí empezaron a incrementarse un poquito más las cosas y después de 1967 se aceleró más el proceso, y claro, lo que yo explicaba en una predicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jerusalén había estado bajo el gobierno de los gentiles por mucho tiempo y en el año de 1967 la ciudad de Jerusalén pasó a formar otra vez parte del pueblo de Israel, que era lo que el Señor había profetizado ahí en Lucas 21. Todo eso yo lo expliqué. Entonces, aquí por eso es que ven estos puntitos aquí todos anaranjaditos, porque ya causa un poquito de dolor. Entonces, nosotros ya estamos viviendo en la parte que el Señor dijo que era principio de dolores. ¿Por qué? Porque nosotros más o menos estamos por aquí. ¿Ven la flecha azul? Ok, más o menos por aquí estamos. Entonces, ¿cuánto falta? Bueno, falta muy poco para que empiece a darse el desenlace de todo que ahorita voy a explicar.
Pero pregunto, ¿hay alguna duda? No. ¿No hay duda, muchachos? No. Muy bien. No, Entonces, No, hermano. ok, perfecto, gracias. Entonces, si no hay duda, yo entonces continúo la enseñanza. Bueno, ¿qué va a Hermano pasar? César, ¿Sí? ¿Perdón? ¿Perdón, Kevin? disculpe, Adelante. ¿en qué momento, en qué año, qué fecha fue la que mencionó usted que empezó el principio de dolores? Como dije, una fecha bien fija no se conoce, pero está entre 1948, cuando el pueblo de Israel se constituyó en nación, y 1967, cuando la ciudad de Jerusalén pasó a formar parte del gobierno de Israel. Ah, ok. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Hay una prédica en la que yo enseño eso. Están en YouTube. Entonces ahí pueden irla a ver para conocer un poquito más de detalles. ¿Los amigos que están invitados tienen alguna duda? no. ¿No? Ok. No. Cuando tengan dudas, no tengan pena, solo levántenme la mano, por favor, aquí en el chat. Yo la voy a ver y les voy a dar el espacio, ¿sí? Muy bien. Entonces nosotros más o menos estamos por aquí, por donde está la flecha azul. Ok. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahorita? Bueno, como ya estamos en la parte de principios de dolores, ¿verdad? Y principios de dolores es todo lo que el Señor profetizó acerca de la proximidad de su venida, cuándo más o menos Él iba a venir. Entonces ahorita ya vamos a llegar a un momento crucial, y ese momento crucial va a dar el estartazo a toda la parte final de la vida aquí en la tierra. Por eso es que a veces la gente dice, es que va a venir el fin del mundo, pero el fin del mundo no viene todavía. Para que venga el fin del mundo falta mucho todavía. Ahorita lo van a ver. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando termine la era de la iglesia, terminando la era de la iglesia, entonces se va a producir algo que se llama el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Qué es el arrebatamiento? Antes de explicarlo, vamos a ir a leer Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Lo tienen? Sí, hermano. Ok, le voy a pedir a Jacqueline que nos ayude a leerlo. Luego Sofía, nosotros buenas los tardes, que bienvenida. vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, Desde otra el vez, por 16 creo favor. que era. Otra vez, por favor, Jacqueline, perdón. 4:17, ¿verdad? 16 y 17. Ah, ok. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el arrebatamiento consiste en que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y ya vamos a conocer quiénes son los que se van a ir con Cristo. El Señor va a venir, pero no va a llegar aquí a la tierra. ¿Sí? Él se queda en el segundo cielo. La Biblia dice en las nubes, pero es en el segundo cielo. Hay 3 cielos, ¿verdad? Este cielo que tenemos aquí, que es lo que nosotros vemos. Hay un segundo cielo que está después de la atmósfera, y está el tercer cielo, que es donde está el Señor. ¿Sí? Ahí es donde está el trono del Señor, que queda al norte de todo lo que está creado, de las constelaciones. Ahí está el trono del Señor. Entonces, el Señor llega al segundo cielo, pero antes de que el Señor llegue, va a suceder algo. Va a suceder dos eventos milagrosos. El primero es que los que hayan muerto, los que estén muertos, y hayan creído en el Señor Jesucristo, conforme a lo que yo voy a explicar en la lámina siguiente, entonces
ellos van a resucitar. El Señor los va a resucitar. No importa dónde hayan muerto. Si murieron en el mar, donde sea, el Señor los va a resucitar y les va a dar un cuerpo nuevo. Y van a ser transportados a las nubes, dice la palabra del Señor, o al segundo cielo. Luego nosotros los que estamos aquí en la tierra, que estemos creyendo en el Señor Jesucristo conforme a lo que dice su palabra, entonces seremos transformados. Y va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser en milésimas de segundos. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que cuando se dé el arrebatamiento, ahorita estoy aquí y de pronto ya no estoy. Y entonces vamos a ser transportados hacia el segundo cielo, o sea, hacia las nubes, y junto con los muertos en Cristo vamos a esperar a que venga el Señor Jesucristo. Entonces, estando ahí en el segundo cielo, ahí en las nubes, ¿sí? Entonces vamos a ver descender a nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir, ¿sí? Nosotros lo vamos a recibir a Él. ¿Por qué nosotros lo vamos a recibir a Él y Él no a nosotros? ¿Alguien sabe por qué? Porque Él es el que viene. Ajá, Él es el que viene. ¿Alguien más? Porque Él no puede ser llamado de regreso a la tierra. Ok. Les voy a explicar por qué. La unión de Cristo con la iglesia, eso es una boda que va a ser posterior, sí, que yo la voy a explicar. Pero en una boda, cuando hay una boda, ¿quién llega primero? ¿La novia o el novio? El novio, hermano. El novio. ¿Digo yo? ¿Verdad que sí? Sí, es el novio el que llega, pero es en nuestra cultura. ¿Ya? Novio. Pero en la cultura judía, quien llega primero al altar es la mujer. ¿Sí? Es la mujer. Y entonces ella espera a que llegue el novio. Y el novio llega con todos los amigos haciendo una gran algarabía y una gran fiesta porque el novio se va a casar. ¿Sí? Entonces, en el momento que nosotros lleguemos al segundo cielo, entonces vamos a esperar al novio, que es el Señor Jesucristo. Entonces, Él va a venir acompañado de los ángeles y entonces Él nos va a recibir. ¿Correcto? Entonces, de ahí nos vamos para el cielo. ¿Ok? Entonces, eso se va a dar en esta línea que está aquí, en esta línea roja, ¿sí? Que se da el arrebatamiento. Muy bien, entonces, durante el arrebatamiento, entonces, ahí vamos a conocer quiénes en realidad son cristianos y quiénes no. Y mi intención ahorita es decirles que yo quisiera que todos estuviésemos ahí, pero lamentablemente no todos van a estar ahí. Y por eso es que el día de hoy estoy explicando esto para que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque esto está fuera de toda religión. Esto está dentro del Evangelio. Y el Evangelio es el único que tiene poder de Dios para salvación de las almas. ¿Sí? Entonces, después de que se dé el arrebatamiento, entonces aquí en la tierra empieza lo que se llama la semana 70 de Daniel. ¿Qué es esa semana 70 de Daniel? El Señor le dio a Daniel una profecía de 70 semanas, ¿sí? Para que él pudiera venir. Entonces, las 70 semanas empezaron con el decreto, ¿sí? De Ciro, con el decreto de Ciro, ¿verdad? Para ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y entonces, y las 69 semanas exactas terminaban la semana en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Es más, la semana 69 se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén en el burrito. ¿Se recuerdan? Cuando le estaban cantando Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bueno, ese día se cumplieron las 69 semanas. Pero entonces el Señor hizo una pausa de todo este periodo que ustedes ven aquí. O sea, la semana 69 cayó aquí. De ahí empezó a correr todo esto, ¿verdad? Hubo como una pausa de todo el tiempo que está en la era de la iglesia
Y terminada la era de la iglesia, empieza a cumplirse la semana 70. La semana 70 de Daniel es la que nosotros conocemos como la tribulación o la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se van a dar juicios divinos. Ya vamos a ir a leer un poquito de Apocalipsis del 4 al 19. ¿Sí? Se va a dar la guerra del Armagedón, ¿verdad? Y como dije, se va a cumplir la semana 70 de Daniel. Pregunto ahorita, ¿hay dudas? No tengan pena preguntar. No veo ninguna mano levantada todavía. ¿Veo algo en el chat? Hermano, Adelante. hermano César, Sí, adelante. usted mencionaba que cuando el Señor venga, o sea, cuando suenen las trompetas y ocurre el arrebatamiento, eh, los que habían muerto y habían creído en el Señor iban a ser los primeros en levantarse. ¿Correcto? Y usted mencionó que ellos iban a ser transformados con un nuevo cuerpo. Así es. Pero mi pregunta es, al menos nosotros que estamos vivos, bueno, estamos acá, ¿no? En el planeta Tierra. Pero ellos a la hora de morir, hermano, ¿a dónde van o dónde están en este momento la gente que ha muerto? Ok, esa es otra clase. Esa es otra clase en la que yo tengo que explicar. Si yo respondo ahorita, tendría que extenderme demasiado. ¿Sí? Okay. Yo les prometo darles una clase de dónde están las personas que están muertas ahorita. ¿Sí? Pero Okay, ahorita centrémonos en esto, ¿verdad? Y para terminar de responder tu pregunta, en nuestro cuerpo, con este cuerpo no nos vamos a ir. Este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo como el que tiene nuestro Señor Jesucristo ahorita. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ahorita, Él puede atravesar paredes, ¿verdad? Puede atravesar paredes, puede moverse de un lado a otro, ¿verdad? Rápido. Entonces, ese es el cuerpo que vamos a tener. ¿Ok? Ok, hermano. Ok, Pero hermano, sí te gracias. prometo una clase de eso. ¿Ok? Ok. Bueno. Danisa pregunta, si el arrebatamiento fuese mañana con lo que mencionaba en la clase anterior. No terminé de escribir, hermano. Ok, dime. Es que pensé que era la misma pregunta de Kevin, pero no. Por ejemplo, con lo que mencionaba de que cuando ellos, los muertos, serán levantados, resucitados, ¿verdad? Entonces, ocurriría lo que pasaba en la clase anterior que nos explicaba que van a resucitar, o bueno, van a transformarse a un nuevo cuerpo con la edad de 33 años, creo que nos había dicho, ¿verdad? Así es, con la edad. Esa edad, ¿cómo se llama ese tipo de edad? ¿Me dijo? Sí, es la edad de plenitud, ¿sí? Vamos a llamarla así, la edad de plenitud del ser humano, que son los 33 años, ¿verdad? A esa edad fue que murió nuestro Señor Jesucristo. De hecho, de esa edad, a partir de ahí, el cuerpo empieza a envejecer. Pero, hermano, mi duda es si, digamos, el arrebatamiento sucediera mañana y los que no tenemos 33 años, ¿vamos a llegar a esa edad o vamos a quedar como estamos ahora? Lo más probable es que quedemos en los 33 años. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, ahí van a estar las personas que murieron de niños. Los bebés, por ejemplo. Y un buen punto, todos aquellos niños que fueron abortados. Sí, todos los niños que fueron abortados, todos esos niños van a estar ahí. Y cuando las mujeres que lo abortaron, en caso que se hayan arrepentido y hayan pedido perdón y vayan con el Señor, ellas van a saber que ellos son sus hijos. Y los van a ver a plenitud de edad, 33 años. No los van a ver como bebecitos que se necesiten ser cuidados y todo eso. No, allá en el cielo no vamos a necesitar cuidar a nadie. Allá todos vamos a ser personas maduras y a plenitud de edad. Hermano César. Ok, gracias, hermano. Adelante. Buenas tardes. Ahorita le hacía una pregunta aquí a mi hermano. ¿Cómo sabían esas personas que ellos son sus hijos? Entonces ahí, ahorita vino a mi mente lo de la charla pasada, que también surgió la pregunta de
que cuando usted dijo de que allá arriba vamos a ver a nuestros familiares y no vamos a saber quiénes son, pero porque así está escrito, ¿no? Sí, vamos a saber quiénes son. Por ejemplo, yo cuando llegue al cielo y te vea, yo te voy a ver, yo sé, ahí está Brian, ¿eh? Ahí está Brian. ¿Sí? Va a haber un preconocimiento. ¿Sí? Cuando veas, por ejemplo, de pronto va a estar tu abuela, tu abuelo, entonces, o tu bisabuelo, bisabuela, entonces vas a saber que él es tu bisabuelo. Pero ahí ya no va a ser tu bisabuelo, va a ser tu hermano. Hermano, pero aunque no lo haya conocido en persona. Así es. Y por eso yo les decía, ¿se recuerdan que yo les decía? Ustedes van a conocer quién es el apóstol Pablo. Ustedes Sí, es van a cierto. conocer quién es el apóstol Pedro. Ustedes lo van a ver y van a saber que él es. Vamos a saber que ellos son. Ok. ¿De Ok, acuerdo? hermano, gracias. Gracias. Ok. Mano, Sí, adelante. Levántenme la mano para que les dé el tiempo, por favor. Adelante, adelante. pero no voy a decir, va, pero yo cuando estaba chiquito, yo hice una pregunta así, se la hice a una hermana, y ella me dijo que allá no nos vamos a conocer, vamos a estar todos como que si fuéramos hermanos, me dijo. Y ahorita escucho eso de usted. Entonces mi pregunta es, ¿hay una cita bíblica clave en donde dice que nos vamos a conocer o no hay ninguna? Sí, hay una cita bíblica. Esa cita bíblica está para la próxima semana porque esta clase la dividí en dos. ¿Sí? Entonces, la próxima semana les voy a dar esa cita bíblica. Hoy estoy mostrando esto y una primera lámina, ¿verdad? En la que voy a estar explicando algunas cosas. ¿Sí? Entonces, la clase la tuve que dividir porque es mucha, mucha información las que les tengo que dar. Y me gusta que pregunten, ¿verdad? Ok, hermano, gracias. Para que así no revisemos quiénes oraron y quiénes no. Bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Hermano, Sí, adelante. así como la mayoría que estamos acá en la reunión, sino que todos somos menores de 33, todos los que estamos aquí vamos a tener esa edad. O sea, no es que vayamos a tener 33 años. Vamos a tener nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestro rostro como si fuese de 33. Obviamente, no con estas facciones y no con estos problemas de esta piel que tenemos, que se deteriora, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahorita tienen cicatrices que se cayeron cuando estaban pequeños, que les pegaron, se les quebró la nariz, todo eso no va a estar allí. Vamos a tener un cuerpo perfecto. ¿Sí? Ah, ya, hermano. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, sigamos. Después entonces, de esto aquí van a pasar 7 años, muchachos. 7 años de los más complicados. Estos 7 años que están aquí, rayadito como entre amarillo y cafecito, ¿verdad? Beige, algo así. Estos son los 7 años peores de la existencia de la humanidad. Van a haber catástrofes, enfermedades, cual nunca hubo en la tierra. ¿Sí? O sea, va a ser de dolor, va a ser de angustia, va a ser algo que no tiene comparación. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor va a estar derramando su ira aquí en la tierra. ¿Sí? Ok. Adelante, Win. Hermano, o sea que la clave para decir que ya comenzaron esos 7 años es nomás haya pasado el arrebatamiento. Es correcto. Es correcto. ¿Qué pasa? Si llega el momento en que ustedes escuchan, o que alguien, perdón, escuche, hey, desapareció un montón de gente, así, de la nada, se fueron, ya no están aquí en la tierra, y ustedes están aquí todavía en la tierra, preocúpense. Preocúpense. Porque como les digo, van a ser 7 años cual nunca hubo en la tierra. Dolor, angustia, calamidad, pestes, terremotos, meteoritos cayendo a la tierra, el mar saliéndose, o sea, va a ser catastrófico.
Ya lo vamos a leer en Apocalipsis. Eso lo vamos a ver la próxima semana, para que vean que yo no estoy hablando cosas raras. Y siempre les digo, ¿verdad? Revisen sus Biblias. De seguro alguien les va a decir, no, es que lo que pasa es que la Biblia hay que saberla interpretar. Todo lo que yo voy a decir es un tema de que ustedes solo necesitan abrir la Biblia y leerla. ¿Sí? No necesitan saber teología, solo necesitan saber leer y escribir para entender lo que yo voy a explicar. ¿Ok? Bien, entonces, aquí, mientras aquí en la tierra las cosas están bien complicadas, entonces en el cielo se va a estar dando el tribunal de Cristo, ya lo vamos a ir a ver, y se van a dar las bodas del Cordero. Después de esos 7 años, de calamidad y de dureza, entonces nuestro Señor Jesucristo baja aquí a la tierra. Ahí sí llega hasta aquí a la tierra. ¿Sí? Y lo más probable es que nosotros vengamos con Él. Obviamente ya vamos a venir con un cuerpo diferente a este cuerpo. Y entonces después de esto, comienzan un gobierno de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. ¿Sí? Por 1000 años. Entonces, durante estos 1000 años, nuestro Señor Jesucristo está gobernando, pero sucede algo antes, que viene un ángel del cielo, baja y ata a Satanás, lo encarcela. O sea, Satanás no va a estar activo durante esos 1000 años. Y entonces nuestro Señor Jesucristo va a estar gobernando por esos 1000 años, demostrándole a la gente cómo se gobierna. Y entonces, cuando pasen esos 1000 años, entonces el Satanás es suelto de nuevo, engaña a más gente, y entonces ahí viene el juicio final. ¿Sí? El juicio final. ¿Qué es el juicio final? Cuando todos aquellos que no se arrepintieron ni aquí, ni aquí, ni aquí, entonces sean juzgados y lanzados al lago de fuego. Entonces aquí sí, ahí sí se termina el mundo, ahí sí es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pedro, todo esto va a arder, ¿sí? Va a arder, va a desaparecer y el Señor va a formar una nueva tierra con un nuevo cielo, ya libre de la contaminación del pecado. Adelante, Win. Hermano, pero en esos 1000 años van a estar prácticamente el remanente de los que quedaron de la tribulación y ellos van a estar en esos 1000 años o todos, aún los muertos. Aquí van a estar los que quedaron de la tribulación, los pocos, ¿verdad? Porque no van a quedar muchos, ¿sí? Y aquí vamos a estar nosotros. Después de estos 1000 años, entonces se da la resurrección de Apocalipsis, ¿sí? De Apocalipsis 20. ¿Sí? Se da la resurrección, ¿verdad? Entonces, ahí sí resucitan los muertos que murieron por todo esto aquí. Aún los muertos que murieron aquí y que no fueron arrebatados, todos ellos pasan aquí muertos, toda esta parte, pasan aquí muertos y son resucitados aquí. Y de una vez al juicio. ¿Ok? ¿Aclaro tu duda? Sí, hermano. Gracias. Adelante, Jacqueline. Los muertos que no creyeron en Jesús, ¿verdad? Así es, los muertos que no creyeron en Son los que Jesús. van a estar ahí, son los que no van a estar en el reino. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que Rubén preguntaba acerca de los muertos que murieron en la tribulación, por ejemplo, y los de la gracia, los que no creyeron en Jesús, ellos no van a estar en el reino, en ese cuadrito rosado. No, no van a estar ahí. No, Ellos no van a estar esperando ya hasta el último. Es correcto, ellos van a estar esperando ya hasta el último y aquí de último son resucitados y al juicio de una vez, al juicio del gran trono blanco. Stuart, adelante. Después le doy el tiempo a Lester, que también levantó la mano.
¿Tú levantaste la mano, Lester? ¿No? Mi Ok. hermana tiene una pregunta ahí. O Adelante. sea, hermano, yo tengo una duda acerca de eso de los 1000 años. Es como una segunda oportunidad. O sea, no es que piense quedarme ni nada, pero no voy a entender el concepto del cuadrito, del circulito rosado ese. Ok. ¿Qué va a pasar en el milenio? Esa es tu duda, ¿verdad? Si vas a poder arrepentirte todavía y ser salvo. ¿Es esa tu pregunta? Exacto, hermano, esa era mi duda. Perfecto. Esa pregunta te la voy a responder el próximo lunes, que está exactamente para el próximo lunes. Así es que los que quieran conocer esta respuesta, conéctense por favor la próxima semana a la conferencia, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiero adelantarme, no me quiero adelantar, porque ya tengo bien programado lo que les voy a enseñar. Ok, bien, entonces, listo. Aquí entonces está el milenio y después entonces se da el juicio final. En el juicio final, entonces la gente va a estar delante del gran trono blanco, ¿verdad? Ahí es donde se van a abrir los libros y se va a abrir el libro de la vida. Y entonces cuando cada quien se presente, el Señor va a abrir los libros. Cuando dice los libros, son los libros de los hechos de las personas. Ahí van a estar, ¿verdad? Todo anotadito, ¿ah? Todo lo malo que hicimos, ¿ah? Todo lo malo que hicieron, porque yo no voy a estar ahí. Va a estar ahí. Y si tienen alguna duda, el Señor va a sacar un video por ahí para mostrárselos de seguro. Mira, aquí hiciste esto, aquí hiciste aquello. Y entonces, después de ver el libro de las obras, entonces el Señor va a ir a buscar en el libro de la vida. Si la persona está anotada en el libro de la vida, que lo más probable es que no, entonces va a ser lanzado al lago de fuego. Si está en el libro de la vida, entonces va a irse para el cielo. Muy bien. Veo algunas manos levantadas. Adelante. Yo, hermano, Adelante, Alan. la duda que tenía es de que cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, o sea que todos los que se vayan en ese arrebatamiento van a ser salvos. Así es. Todos los que nos vayamos en el arrebatamiento somos salvos. O sea que lo mejor, lo ideal sería estar en ese arrebatamiento para de ahí no sufrir en la otra venida. Es correcto. Es mejor irse ahorita porque aquí en la tribulación es so pena de muerte el creer en Jesucristo. ¿Sí? Pero no, por favor, no me ayudes a adelantarme a la clase de la próxima semana. ¿Sí? Pero sí es so pena de muerte. Aquí, en este espacio, creer en Jesucristo es firmar la sentencia de muerte. ¿De acuerdo? Bien. Kevin, adelante. Sí, hermano. Usted mencionó que el Señor iba a buscar 2 libros, uno de las obras y después se iba a buscar el libro de la vida. Creo yo que dijo. ¿Así fue? Así es. Ok, mi pregunta es, al momento de uno ser anotado en ese libro de la vida, por algún motivo, uno puede ser quitado de allí. Eso me estás hablando, esa pregunta va relacionada con la seguridad de la salvación. ¿Sí? Ok. Con la seguridad de la salvación. Entonces. ¿Esto quiere, hermano? Ajá. Entonces, me estás preguntando entonces si uno pierde la salvación o no, ¿correcto? Ajá. Porque sí. Entonces, si mi nombre es borrado del libro de la vida, es porque la salvación la perdí. Bueno, hay otra clase que se llama la seguridad de la salvación, que en resumen te voy a decir, hay 2 teorías, ¿sí? Hay 2 teorías que se levantaron acerca de la salvación, ¿sí? Una que se pierde y otra que no se pierde. La línea doctrinal de nosotros creemos que no se pierde. Y hay mucho argumento y mucho que sustenta todo eso, ¿sí? Pero otra vez, esto es un tema más largo
Y sí, en resumen te digo, de acuerdo a lo que nosotros hemos encontrado en la Biblia, el nombre de uno no puede ser borrado del libro de la vida. Hay quienes lo creen que sí. ¿Sí? Pero ahorita no va a ser un tema de discusión porque ese tema de discusión viene desde el año 1610, por ahí, desde ahí viene la discusión. Ahorita no vamos a entrar en una conciliación después de tanto tiempo que hay de dudas. Julián Machado, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludo a la iglesia y también saludo a Herbert. Tengo una pregunta. ¿Cómo va a ser el ministerio del Espíritu Santo dentro de la tribulación? Esa es mi pregunta. Okay. Es decir, la iglesia va a ser arrebatada cuando venga Cristo, como leyó en 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero dentro de la tribulación, ¿cómo va a funcionar el ministerio del Espíritu Santo? Ok. Hay dos teorías. Unos creen que cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo se va al cielo por la iglesia. Sin embargo, es bien difícil creer esa teoría. ¿Por qué? Porque es en este periodo que está acá, en este periodo de la tribulación, el Señor levanta a 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. O sea, 12,000 de cada tribu de Israel. Son 144,000. Esos 144,000 tienen como ministerio el predicar la palabra del Señor. Aparte de eso, van a estar los dos testigos, los dos testigos que van a estar comandando a esos 144,000. Entonces, el Espíritu Santo no puede estar lejos. ¿Por qué? Porque quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, va a haber gente, en este periodo de tiempo de la tribulación, va a haber gente que se va a convertir, ¿sí? Y va a creer en Jesucristo. Pero como dije, so pena de muerte, ¿sí? So pena de muerte. Pero ellos van a ser convencidos de igual manera que nosotros el día de hoy van a ser convencidos por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo debe de estar aquí y cumpliendo siempre con el ministerio que le fue asignado, que tiene varias funciones, entre ellas de ser el consolador, que es el que complementa la enseñanza de Cristo, que es el que convence de pecado. Entonces, el Espíritu de Dios siempre va a estar aquí, va a estar administrando el trabajo de los 144,000 más los dos testigos y también va a estar convenciendo de pecado. Por eso es que no podemos decir que él no va a estar acá. Esa es una teoría que se ha manejado. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, y creo que vamos a tener que hacer una tercera clase, ¿eh? En el libro de Apocalipsis hay quienes están debajo del altar del Señor, y cuando cuando Juan pregunta, dice, estos son los que lavaron sus ropas en la tribulación. Entonces, en la tribulación hubo convertidos, van a haber convertidos, y entonces ellos van a ser convencidos por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Quién más levantó la mano? Santo Dios, hay bastantes preguntas. Me gusta que hayan preguntas, muchachos. Perdón, ¿a quién le doy el tiempo? Milsi, adelante. Sí, Milsi. Buenas noches. Mi duda es de que Kevin hizo una pregunta similar. Entonces, mi pregunta es, cuando usted mencionó el libro de las obras, ¿a qué se refería con eso? Ok. Cada obra que nosotros hacemos aquí en la tierra está siendo anotada en el cielo. Y cuando digo cada obra es, ¿cada obra buena o cada obra mala? ¿Sí? Cuando hablo de obra mala, estoy hablando de pecado. ¿Sí? Entonces, cuando esos libros sean abiertos, ahí va a estar escrito el pecado de una persona. Todos los pecados de una persona están ahí en esos libros. Pero por eso es que después está el libro de la vida. ¿Por qué? Porque puede haber de todo y de los peores pecados en los libros de las obras, pero si el nombre de él está inscrito en el libro de la vida, él es salvo, porque creyó.
Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia todos los pecados. Por eso es que entonces si se encuentra inscrito en el libro de la vida, pasa a la vida eterna con el Señor. Amén. Si no, se va al lago de fuego. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra está siendo anotado en el cielo. Todo, 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 todo. Y lo único que puede borrar todo eso que está ahí es la sangre de Cristo. Y por eso es que debemos de creer en Jesucristo conforme a lo que dicen las Escrituras. Bueno, César. Sí, solo le doy el tiempo a Stuart. Gracias. Sí, hermano, yo me hacía la pregunta acerca de los que aceptan en la tribulación. Usted dice de que ellos estarían firmando la sentencia de muerte. ¿Qué pasaría en esos momentos? ¿Ellos se irían a las bodas o tendrían que esperar que pasen los 7 años y los 1000 de gobierno del Señor? Ok, buenísima pregunta, pero esa está para la otra clase. Ok. Ustedes se me están adelantando, muchachos, se emocionan mucho. Papá. Sí, adelante. Mire, cuando en la parte de donde vamos a ser transformados y vamos a tener un nuevo cuerpo, ahí siempre vamos a tener el Espíritu Santo. Vamos a tener el Espíritu Santo. Ahí vamos a tener un cuerpo inmortal, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Ahí el Espíritu de Dios va a estar ahí en el cielo, ¿verdad? Estamos hablando de este periodo ya aquí al final de todo, ¿verdad? Ya el Espíritu de Dios va a estar ahí. Entonces el Espíritu de Dios no va a estar dentro de nosotros. Ahorita tenemos el privilegio de que nosotros somos templo de Él, pero cuando nosotros lleguemos allá en el cielo hay un templo. Ahí en el cielo hay un templo, ahí está el Señor. Y ahí están los siete espíritus del Señor que habla de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, no lo vamos a tener. Sí, vamos a estar igual conviviendo con Él, ¿verdad? Como con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Porque va a estar ahí. Sin embargo, ya no va a estar en nosotros, pero va a estar con nosotros ahí en la gloria celestial. Y en los 1000 años también. ¿Perdón? En el reino de los 1000 años. En el reino de los 1000 años, de igual manera, nosotros ya vamos a venir con un cuerpo incorruptible y vamos a ser gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Ok, dice Luciano Ceballos que tiene una pregunta, pero no sé si tiene su micrófono, que es mi amigo. Adelante. Sí, ¿se escucha? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? No se escucha mucho. Aló, Lucho, adelante. Bueno, creo que se cayó. Brian, tenías preguntas. Voy a dar un par de preguntas nada más, porque se nos fue el tiempo, muchachos. Adelante. Sí, hermano, con respecto a lo que usted acaba de decir, de que la sangre de Cristo limpia todo pecado, entonces no sé si se ha dado el caso, pues no sé, ¿verdad? Con respecto a eso, se me vino ahorita a la mente de que, ok, viene alguien y dice, ok, yo acepto a Cristo como mi Salvador, o yo creo en Jesús, pero lo está haciendo solo con el fin de hacer creer a las personas que aceptó, pero él sabe que no lo está haciendo de corazón. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Igual son escritas en el libro de la vida o no? ¿O viene un castigo más fuerte para ellos por solo tratar de hacer creer algo? No, ahí definitivamente van a estar nada más aquellas personas que hayan aceptado al Señor Jesucristo de corazón. ¿Sí? Los falsos no van a estar ahí. Por eso es que debemos de asegurarnos de creer en el Señor conforme a sus escrituras. Ok. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya se nos fue el tiempo. La próxima semana, el día lunes, vamos a continuar. Voy a dar algunas respuestas a algunos de los temas y si no alcanza el próximo lunes, entonces voy a extender la clase, una tercera clase. Pero quiero terminar con esto. ¿Por qué estoy dando yo esta clase?
Porque estamos viviendo en esta etapa que yo les dije, ya estamos aquí casi para entrar al tema del arrebatamiento, y entonces tenemos que asegurarnos de ser arrebatados. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos de ser arrebatados. Entonces, asegurémonos, por favor. Esta charla yo no la estoy dando simplemente para satisfacer la curiosidad de algunos. La estoy dando para que tomen conciencia. ¿Sí? Para que tomen conciencia y se definan muy bien y empiecen a trabajar con lo que deben de trabajar. ¿Sí? Para asegurarse. Porque como les dije, estamos viviendo una época donde lamentablemente se ha tergiversado mucho el tema del evangelio. Se ha suavizado mucho el tema del evangelio. ¿Sí? Y entonces por esa razón es que estoy dando este tema. Porque ya estamos aquí, muchachos. Estamos aquí. Estamos a un paso. Estamos próximos al arrebatamiento. Y lamentablemente algunos de los que me están escuchando el día de hoy se van a quedar. Yo sé que si les pregunto quién se quiere quedar, usted me va a decir, yo no me quiero quedar. Pues entonces asegúrese de tener la fe suficiente, de haber creído en el Señor Jesucristo conforme a lo que dicen las Escrituras para que ese día usted se vaya. Porque aún lo que usted está conociendo el día de hoy, ese tiempo de tribulación, lo va a lamentar haberlo conocido y no haber puesto atención para entregar su vida a Cristo. Y entregar su vida a Cristo, muchachos, no es simplemente estar llevando el evangelio medio. Es entregarse por completo. Por eso fue que la semana pasada yo les llamé la atención a quienes no estaban orando. Algunos se incomodaron porque yo les llamé la atención públicamente. Pero yo cuando doy una tarea públicamente, yo voy a llamar la atención públicamente. Porque es responsabilidad de ustedes, muchachos. Y yo, en realidad, quisiera que todos nos fuéramos juntos. ¿Sí? Pero quienes nos vamos a ir somos aquellos que en realidad seamos cristianos. Y un cristiano no hay que andarlo siguiendo para que ande orando. Un verdadero cristiano va a buscar estar en comunión con su Señor. Un verdadero cristiano. Entonces, hay que ponerse las pilas. Y la próxima semana vamos a volver a charlar un poquito. Voy a volver a presentar esta lámina solo para resumen y ya voy a pasar a explicar con detalle qué es lo que viene, para que entonces conozcamos que lo que estamos viviendo ahorita son los pasos próximos a la tribulación y ya próximamente estaremos en el arrebatamiento. ¿Ok? Bien, entonces oremos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de abrir tu palabra y de poder meditar un poco en ella. Gracias porque cada uno de los muchachos ha decidido en su corazón conectarse y aprender más y más de ti. Bendícelos, Señor, bendícenos y ayúdanos, Señor, a afirmar y a reafirmar bien nuestros pasos para poder ser levantados aquel día en cumplimiento de 1 Tesalonicenses 4:17. Gracias, bendícenos a todos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, muchachos, entonces los espero la próxima semana, el día lunes. Si tienen preguntas, pueden mandármelas de una vez, por favor. Mándenmelas por el medio del chat de los jóvenes o si para los invitados, lo que pueden hacer es busquen a un amigo y díganles que quieren agregarse al grupo. Entonces me mandan, por favor, las preguntas. Yo las voy a tener listas para responderlas el próximo lunes. ¿Ok? ¿Estamos? Okay. Muy bien. Sí, ok, hermano. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Por favor, orando mucho y bien portados. Nos vemos. Adiós, hermano. Adiós. Buenas noches, bendiciones. Noche, bueno. Nos vemos. Chao, Lucho. Julián Mancuecho. Gusto. Aguante Argentina. Ok, Lucho, la próxima semana platicamos. No hay drama. Bueno. Gracias. Chao, Lucho. Bye. Chao, Herbert. Chao, Herbert Iván Arzú. Chao, Herbert Tito. Iván Arzú.